mierda vitaminada, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro de filosofía crítica. En esta ocasión vamos a charlar con Diego de Nutrición Disruptiva sobre filosofía y nutrición, un tema no muy tratado. Así que bueno, sin más rodeos, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué onda, Javi? Sí, como dices, no es algo muy hablado. De hecho, creo que si buscas filosofía y nutrición, te sale literalmente, nunca se ha hecho. Algo que no se hace, o desde el principio, ¿no? No se hizo. Y si tratamos. Hago lo que se puede, con lo poco, lo mucho que llego a leer, hago lo que se puede para juntar estas dos cosas que tal vez dirás, no hacen sentido. Pero créame que sí hacen, ¿eh? Hacen muchísimo sentido. Es un tema, aparece en lo que es la historia de la filosofía. De hecho, por ejemplo, hay un diálogo de Platón que se llama Gorgias, donde se habla de la cocina. Mm. O bueno, se habla también de la relación entre el alma y el cuerpo. En el caso de Platón se establece que un cuerpo enfermo es el resultado de un alma o una mente enferma. Aparecen cuestiones éticas, ¿no? En torno a la lujuria, los excesos, la prudencia, la continencia, etc. ¿Vos cómo lo abordás? ¿Yo cómo lo abordo? Pues realmente fíjate que normalmente cuando platico, es que, bueno, tú sabes, ¿no? Que cuando tienes que hacer filosofía, tal vez y cuando tienes que hacer nutrición, no tienes que hablar mucho, podrías hacerlo tú solo o sola, ¿no? En solito, pero cuando metes filosofía, o sea, es un sí rotundo, tendrías que platicar, o un método socrático, es lo que normalmente hago, un método socrático, corrígeme si estoy mal, creo que es pregunta, respuesta, pregunta, pregunta, o sea, en su término más resumido, ¿no? Sencillo, reduccionista, diría yo. Sí, o sea, es más complejo, Es más pero complejo, pero normalmente es lo que trato de hacer, ¿no? resumido, a resumidas cuentas, sí. Es un diálogo. Muy resumido, pregunta, diálogo, como tal. Con mis pacientes, trato de que les pregunto, ¿no? ¿Cómo sonará algo como lo que dice Rosarín de por qué crees lo que crees? Les pregunto, ¿por qué comes lo que comes? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que comes? ¿Para qué? Y ya ahí empiezo a meter también como que junto filosofía, creo que sería un poquito, creo que con la que más me identifico, digo, por la corriente, sería la filosofía materialista, pero yo porque pues es un objeto, al fin y al cabo, ¿no? En nuestro sistema capital, pues viene siendo una mercancía, pero pues viene siendo un objeto para nosotros que está fuera de nosotros. Así que más que nada por eso, la corriente que manejo normalmente es filosofía materialista, porque es un alimento que está fuera de nosotros, tenemos que consumirlo para expresarlo, ¿no? Y es más que nada por qué comen lo que comen, para qué, dónde compran, cuánto compran. O sea, quiero que sí piensen y creo que es como que también darle un sentido ontológico, ¿no? Y ya casi metafísico de empezar a decir, o sea, quiero que realmente piensen por qué lo están haciendo. Porque muy fácil sería para mí llegar y decirte, vas a comer esto, esto y esto, porque yo lo digo. Una falacia de autoridad casi, casi, de que yo lo digo y eso te vas a comer. Y porque, igual a mí como que llegó un tiempo, y digo, lo podrían notar las personas que bajen mucho en mi cuenta, en mis redes sociales, verán que el contenido que hacía, no quiero demeritar el trabajo de mis colegas, pero es lo que la mayoría hacen con nutrición, que come esto. Digo, está padre esa parte, un aspecto, diga, un reduccionismo, casi biologicismo, ¿no? Que es lo que se ve en ciencias de la salud. En que hablamos también como si estuviésemos en tiempo de Descartes, todo mecánico, mecanicista, explicando el cuerpo como si fuesen máquinas. Y como que la narrativa ya me estaba dando algo de flojera, diría yo, ¿no? Y que decía, es que esto ya se dijo, esto ya se vio, y yo digo, hay problemas que podemos abordar desde la ciencia de la nutrición como tal, ¿no? En otro tipo de problemas, y es donde ya empecé, ya sabes, con el buenísimo Marx y demás, de que empecé a ver cositas como que con el trabajo, porque es normalmente donde yo veía más cosas que me ponían a pensar, ¿no? En el trabajo, cómo comes, tienes tiempo de comer, cuánto comes, por qué estás comiendo, te sientes tan cansado o cansada después de trabajar, y como que por ahí me fui metiendo, ¿no? Lo abordo desde una posición creo que de materialismo filosófico como tal, porque es un objeto fuera de nosotros,
Pero al mismo tiempo se junta con este análisis marxista de que no quiero que se niegue como tal también los aspectos que normalmente utilizo para hablar subjetivos, que son la intención de por qué lo comes o con quiénes lo vas a comer. Más que nada como que esas intenciones, emociones que normalmente tienden a salir también de la narrativa de nutrición y de salud. Al paciente o la paciente no se le pregunta cómo te sientes, como tal, y como dijiste, ¿no? En Platón, yo lo vi en el banquete cuando lo leí, hay una parte donde dice que la medicina, digo, obviamente parafraseando, no lo voy a citar igualito, Claro. pero que, la medicina era como que aprender a que hablaban mucho con el humor, ¿no? Como que tratar de encontrar ese balance. No era quien lo encontraba como tal, sino que encontraba ese balance entre los humores y demás. Y ahí fue cuando dije, bueno, es que se hace mucho sentido. Y para mí pensaba la nutrición, ¿sabes qué? Tiene muchísimas fallas, como cualquier otra de las llamadas ciencias. Creo que son duras, fácticas. No, realmente no recuerdo bien cuál era el concepto, la palabra, ¿no? Ciencias Decía yo tenía... prácticas y ciencias duras se le llama, es un término bastante antiguo, Sí, sí. pero bueno, se le llama ciencias duras, más que nada las ciencias Que, naturales. bueno, creo que tu compatriota Bunge fue el que lo dividía así, ¿no? Él sigue la división clásica entre ciencias Sí, duras y ciencias blandas, sí, sí. etimología, pero la verdad que ya quedó bastante vetusto. Sí, sí, sí. Pero Digo, yo bueno, lo vi en un libro de Bunge que ya está bien viejito, hasta café está en la portada, así que sí, sí, de ahí sí, lo saqué. la ciencia, su método y su filosofía, sí, lo leyó medio Ese. planeta. Ujú. Eh, de hecho, bueno, yo lo tuve que leer en el profesorado. Eh, y bueno, las ciencias blandas eran las ciencias sociales, por ejemplo, Ujú, donde ujú. no hay tanta exactitud como en la matemática o en la física, Ujú. también es matemática, ¿no? Pero bueno, Que es también. Ujú. matemática aplicada al mundo físico. Ujú. Lo que vos mencionabas de Descartes es algo sobre lo que escribí en el último artículo de mi blog Ujú. sobre biología e ideología, y bueno, la formación básica de la mayoría, de la gran mayoría de los científicos, es el reduccionismo cartesiano, Ujú. que en el caso de las ciencias naturales se basa en un materialismo, o sea, en Descartes, cuando él divide entre res cogitans, es decir, sustancia pensante, la cosa que La tiene, cosa. y la res extensa, es decir, el mundo natural, Ujú. ese dualismo marcó la divisoria de aguas entre los que siguieron el camino materialista de Descartes, por ejemplo, la Metrí, Ujú. cuando escribe El hombre máquina, es un librito así chiquitito, se titula así, El hombre máquina, eh, y después, bueno, ya las derivas idealistas eh, de Spinoza a Hegel. Y bueno, después lo que son los orígenes del materialismo nos podemos remontar a Leucipo, Demócrito, Epicuro luego, y en el caso de la revolución científica, bueno, hay muchas derivas, porque primero el materialismo fue rechazado por la religión cristiana, que era la predominante en Europa occidental, Totalmente. Ujú. en el caso de la modernidad, en su vertiente protestante. Ujú. Eh, pero bueno, después fue adoptado el atomismo y el materialismo, pero de forma que coincidiera con las escrituras, que no Ujú. Ujú. contradiga la Biblia, dicho simplemente. Entonces, bueno, ahí vemos las reyertas entre los baconianos y los que luego van a ser llamados los naturalistas clericales. Ujú. En fin, o sea, el materialismo va a tener una vertiente positivista, luego, Totalmente. con Comte y demás, que combate lo que ellos llaman la metafísica, Ujú. y después tenemos una vertiente que ya es la vertiente más revoltosa, revolucionaria, de, bueno, Marx, Los Hegel, revoltosos. exactamente, materialistas Sí, revolucionarios. sí, 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 sí. Eh, pero bueno,
revolucionarios, ya sean marxistas o ya sean, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa, Ujú. D'Alembert, Diderot, etc. Pero bueno, el materialismo que domina hoy en las ciencias naturales tiene una carga ideológica bastante importante, ¿no? La Uno verdad de que los sí, ¿eh? elementos que aparece es el individualismo metodológico. Ujú. Es decir, presuponer que vivimos en una sociedad compuesta por individuos, que incluso hay autores que rechazan la noción de sociedad, como los neoliberales Hayek. Oh, ok, sí, sí. Y de hecho, él fue uno de los, si no mal recuerdo, cuando estaba leyendo un libro sobre filosofía del siglo XX en México, que escribió Gustavo Leiva, bueno, copiló, me imagino también, escribió Gustavo Leiva como tal aquí en México, hablaba de que ellos fueron de los primeros como que nombres que empezaron a salir también, que impulsaron cierto pensamiento aquí en México, y como decías, el positivismo, que tenía mucho auge también aquí en México como tal, Latinoamérica. Y hace sentido de que se haya ido por esa parte. Ya luego cambió, como dices, tal vez empezaron los revoltosos a meter otro tipo de materialismo, pero sí, iba por esa parte. Claro. Entonces, bueno, hubo una reyerta después entre los materialistas o el llamado materialismo ateo, que no ve la necesidad de postular la existencia de ningún tipo de entidad racional o superior o Ujú, divina, sea Dios o sea el universo, lo que sea. ujú. Obviamente, en el contexto, por ejemplo, británico o francés, siempre era el Dios cristiano. No, Sí, sí. no hay excepciones en ese sentido. Ujú, Y bueno, después hay un materialismo ya más adaptado a la religión cristiana. Por ejemplo, es el caso de la física de Newton, ujú. donde, bueno, hay un cierto freno a las consecuencias revolucionarias de este tipo de materialismo. Pero bueno, en el caso del individualismo metodológico, ¿no? Trasladado al hoy, bueno, se presupone que la sociedad es un conjunto de individuos, ¿no? Los individuos eran las partículas elementales, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? Y que toman decisiones racionales basadas en el costo y el beneficio, ¿no? Hay una especie de naturalización de las relaciones sociales capitalistas, de la noción de homo economicus, ¿no? De Económicos. Ujú. animal económico. Y me parece que, ahora seguramente nos vas a aclarar la duda, en nutrición creo que se analizan a los pacientes de la misma manera. De la misma, y es por otra de las razones por las cuales, digo, a veces le digo a mis amigos con los que platico sobre esto, digo, a veces quisiera, o sea, y lo dices, ¿no? Y creo que el Mauri también dice, a veces quisiera no haber empezado a leer filosofía, porque me doy cuenta cómo nuestro lenguaje como tal y en ciencias de la salud sigue replicando ese tipo de naturalización de la utilización del lenguaje económico hasta para describir, ¿no? Por eso siempre hago el ejemplo de que seguimos explicando a nuestros cuerpos como un tiempo de Descartes, y eso fue hace muchísimo tiempo. Digo, si tú te lees el discurso del método, es de, cuando me preguntas, oye, ¿has leído el discurso del método? Sí, me encanta cómo Descartes explicó el cuerpo de manera mecanicista. Bueno, pues lo seguimos haciendo. O sea, sigue siendo válido, ¿no? Como es, lo seguimos haciendo. Y sí, en nutrición es cierto, y es lo que digo normalmente, y también por eso me gusta mucho, no sé si lo conocen, yo la verdad no lo conocía, Raúl Berenheim, creo que es era un filósofo, no me acuerdo si era belga, escocés. La cosa es que él maneja un concepto, era de la internacional situacionista, junto con Guy Debord, el de la sociedad del espectáculo, en la Ujú. internacional situacionista, perdón, manejaban unos conceptos, que uno era la desviación, y eso es lo que a mí me gustó, porque la palabra, utilizan ese concepto de desviación para más que nada decir resignificar, apropiarse de los productos sí, como productos resultados de nuestro sistema económico capitalista, que lo sabemos que se lleva también con la teoría neoliberal, que es la que privatiza todo, ¿no? Hasta el agua que tomamos como tal, como se llevan también la desviación dice que deberíamos utilizar eso. Yo lo que hago con nutrición es utilizarle para dar un sentido crítico, ¿no? Para dar un sentido crítico, es decir, o sea, es que tenemos que tomar en cuenta el lenguaje que utilizamos para referirnos con nuestros pacientes. Hay que tomar en cuenta la manera en que
digamos, analizamos o sí, una manera de análisis como tal a nuestros pacientes. No son máquinas, no son burros de carga. Quienes incentivan ese tipo de pensamiento como homos económicos para todo sería el sistema capitalista, la clase capitalista, o sea, esos son los que incentivan ese tipo de lenguaje como tal. Y por eso es que también lo abordo de esa manera. Siempre digo, es que no. Es cierto que medimos todo. Es cierto que tenemos que medir calorías nosotros, bioimpedancia para ver porcentajes, grasa, agua, músculo, pero nosotros está el resignificar esos resultados o mediciones como tal, porque pues no estamos tratando con máquinas, no son máquinas que metemos algoritmos para que mejoren su desempeño. Y más que nada por eso, creo que por eso me gusta mucho lo que es el análisis marxista como tal, ¿no? En su vasta mayoría de variantes. Me gusta leer de muchos marxistas, que la mayoría he visto que después terminan como postmarxistas, por lo mismo creo yo, la mayoría como tal. Y digo, ok, al final veo, oye, ¿cómo que postmarxista? Y bueno, ya más o menos como que voy juntando, ¿no? Es como que dice, eres post, pues nunca fuiste, ¿no? Y como que me gusta juntar esa parte. Así que es más que nada lo que voy haciendo. Y sí es cierto, ¿eh? Utilizamos mucho el lenguaje que utilizan en finanzas, en economía, en marketing, en estadística, lo utilizamos para describir y no resignificamos los resultados que tenemos de las mediciones de nuestros pacientes. Cuando llega y le decimos, no, pues tienes tanto de grasa corporal, tienes tanto de LDL. Sí, pero nuestros pacientes, como diría Foucault en el nacimiento de la clínica, o sea, no pueden entender, no se revela ante sus ojos ese lenguaje que nada más nosotros estamos entendiendo. Y yo quiero que tú también lo entiendas. Quiero que sepas de lo que te estoy hablando. Y de ahí salto hasta Paulo Freire con la pedagogía del oprimido y digo, o sea, es que no puedo decir o no puedo tratar a una persona pensando que es ignorante y pensando, ¿sabes qué es? No me vas a entender como tal. No voy a tratarlo de esa manera. Por eso digo, no debía haber empezado filosofía porque ahora pienso demasiado al momento de hacer una consulta. Qué padre, pero lo pienso mucho. Claro. Terminas dando una misa en latín, digamos. El otro entra en no sé, en una aura mística y no entiende de lo que le están hablando, pero bueno, parece chido, como dicen ustedes. Está chido, sí, totalmente. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo sería el chido en argentino? Piola. Yo sé que algunas palabras no puedo decir porque significa otra cosa que aquí no, pero chido, no sé cómo sería en Piola, piola. Piola, 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 piola. El hábito, se ha escuchado que lo dice. Sí. El piola, sí. Ok, eso estaría piola. No vamos a meternos en el problema del post o de los post De los marxistas, postes, sí. porque es un tema largo y diverso. Es largo y diverso, sí, he visto, te veo. Pero bueno, el análisis de Marx te sirve para tener primero que te da un análisis muy profundo del fundamento absoluto de nuestras sociedades actuales, que es el capital y el valor. Lo más profundo, el valor. Y el hecho de que, justamente debido a las relaciones sociales que establece el capitalismo, recordemos que para Marx el capital es una relación social basada en la división entre capital y trabajo, donde, bueno, hay una clase que es la trabajadora, que es la que se encuentra desposeída de medios de producción y que, por lo tanto, en un mercado donde se ha mercantilizado la existencia, es decir, no solo se venden cosas, sino también personas o capacidades de las capacidades. Lo que en la jerga neoliberal se ha llamado capital humano. Aquí tenemos un partido político de centro que le llama capital amable. Además, capital amable y amigable, ¿eh? Es amable, mirá vos. Es amable. El famoso capitalismo de rostro humano. Nada más absurdo que querer humanizar el capital, ¿no? Sí, o sea, créeme que cuando yo lo vi la primera vez, pensé, dije, o sea, es que ustedes me están pidiendo que yo sea rojo, gente. Les estoy diciendo, ¿cómo vienen a poner algo así? O sea, sí me dejan pensando, te dejan choqueado de ¿qué es esto? Entonces, bueno, en ese sentido, la aparición de este objeto llamado alimento
ya adquiere la forma mercancía. Es decir, ya se encuentra también mercantilizado. Ujú. Y eso hace que, bueno, no solo se produzcan alimentos en serie, sino que esa producción esté reducida a una racionalidad justamente mercantil. Y acá aparece la pregunta del principio: ¿por qué comemos lo que comemos en estas sociedades donde En hay esta, exactamente. Ujú. un ambiente obesogénico Ujú. increíble, Ujú. con comida chatarra? Por lo que en todos lados, en todos lados. Hasta en el lugar más recóndito de Argentina vas a encontrar, no sé, Coca-Cola o algo así, ya sabes. En el lugar más recóndito. Y aquí pasa igual, ¿eh? Aquí pasa igual. En lugares que están 5 o 6 horas de las llamadas ciudades urbanizadas como tal, vas a encontrar un puesto de eso. ¿Y cómo le hace para llegar hasta ahí? Hermosísima privatización y capital. Ajá. Eso sumado a la ideología del consumo, que, siguiendo con la lógica neoliberal que mencionábamos anteriormente, ¿no? Del humano como animal económico, Ujú. bueno, presupone que los individuos son consumidores supuestamente racionales. Supuestamente. Entonces, detrás de esa lógica, bueno, se justifican en este caso las injusticias alimenticias, no solo por el lado del hambre. Pensemos que, o recordemos que el 1% de la población mundial tiene más del 50% de la riqueza mundial. Ujú. Eh, Alrededor de 3 millones de niños mueren al año por ejemplo, falta de agua potable. Ujú. Eh, entonces, bueno, ahí se muestran las excrescencias y Las discrepancias en cuanto a lo que dicen, que se hace, que produce, como lo que puso una vez, ¿no? De que el sistema capital no produce alimento para darle a los que tienen hambre, sino produce alimento por pura y mera ganancia, para ganar dinero. Quien no la puede pagar, se desecha como tal. Exactamente. O sea, lo que no entra en el proceso de valorización, a la basura. No Exactamente. importa si hay gente muriéndose de hambre. No importa. Ujú. Y Digo, creo que ahí no, también entran temas éticos, ¿no? Y por demás. supuesto. Bueno, justamente a eso iba a hacer referencia, ¿no? En el caso de de las personas con problemáticas de peso, Ujú. eh, lo que se suele hacer es responsabilizar al individuo de su propio problema, digamos, Ujú. Ujú. sin tocar las problemáticas de fondo. Totalmente. Es todo por arribita. Nada más es tu culpa y por arriba. Listo. ¿Vos cómo lo vivís eso en el consultorio? En un consultorio, pues fíjate que me pasaba más cuando estaba en un hospital, de lo que podríamos decir un hospital pequeño, en un pueblo como tal que se llama Tizimín, que está cerca de lo que es Mérida. Está, bueno, ni tan cerca, son como unas 2 horas y vas bien rápido. Pero si vas así normalito, si llegas un poquito más, ¿no? La cosa de que, vuelvo a lo mismo, el lenguaje que se utiliza para referirse a las personas como tal, así sean que personas que viven con diabetes, o sea, cuando se objetiviza a la persona o solo se hace ver a la persona como una enfermedad y no como una persona como tal que vive o está padeciendo una enfermedad, es un gran problema en sistemas de salud. Y desde ahí vienen las causas como dices, ¿no? El ambiente obesogénico, para mí, y siento yo que en ciencias de la salud y nutrición, no debería ser tomado específicamente solo como el que se oferten comida chatada alrededor, sino también las personas con las que interactuamos, porque digo, volvemos a lo mismo, ella lo dijo, ¿no? De que no aprendemos solos, nos educamos los unos con los otros, mediatizados por el mundo. Entonces yo tomo muy en cuenta que estamos mediatizados por el mundo y con las personas con las que interactuamos. Entonces, si vas a hacer que el problema, que sabemos que eso del problema es tuyo y nada más nuestro, como quien dice, viene de British Petroleum, petróleos británicos del 2009, 2010, tiraron petróleo en Golfo Mexicano y después de eso, ¿saben qué? Hay que hacer algo. Pero como yo no lo voy a hacer, ustedes lo tienen que hacer y empezaron con la huella de carbono única y de ahí se fueron. Y de ahí salió toda esta vertiente, ¿no? La ideología de la huella de carbono, exactamente. Es, es ideología como tal.
Y en un hospital más que nada, pero también me pasa en consultorio propio, ya no me pasa, porque las personas que vienen conmigo, pues, saben que es un lugar que es libre de estigmatización en cuanto a la manera en que abordo a las personas. Saben de que es un ambiente en el cual vamos a tratar de hablar de los problemas de fondo, no tanto de la forma como tal también, que también son problemas, pero del ambiente obesogénico, tomando en cuenta lo que es oferta, por qué se come. También puede ser problemas en los cuales tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria con una psicóloga o psicólogo como tal. O sea, hay que tomar todo eso en cuenta. Yo sé que es difícil, colegas, yo sé que suena difícil, pero para eso estamos, digo, para eso pensamos. Pensar es gratis. Esa es la cosa, ¿no? Algunas personas como que parece que les cobran por pensar y no les cobran por hablar, que deberían. Así es la manera en que he visto que cuando hay problemas de lo que es personas que son de cuerpos grandes, tallas grandes o viven con obesidad como tal, el problema viene con el lenguaje con el que se habla y se refiere a esas personas, el ambiente en el que están totalmente y todo lo que no se toma en cuenta, que también pueden ser aspectos genéticos, ¿ok? O sea, yo tengo pacientes que toda su vida han tenido un cierto peso, pero se le dice que la culpa es suya y es por falta de la llamada vocación, que es también un lenguaje ya medio escolástico y demás, que nada tiene que ver con eso de, o sea, vocación no tiene nada que ver con eso, vocación viene de un lenguaje ya escolástico, religioso y demás, que nada tiene que ver con que no puedas tal vez mejorar tu salud integral, ¿ok? Y tal vez para mejorar tu salud integral tengas que perder algo de peso, pero las personas creen, es que no tengo voluntad, me falta, al nutriólogo, te falta vocación y por eso no lo estás haciendo, te falta la llamada voluntad, la motivación, o sea, este tipo de palabritas que vuelvo lo mismo, son productos de toda esta, diría, esta destrucción de la autoayuda que ha hecho, ¿no? Que también, digo, voy mucho con la parte del lenguaje porque pienso que también es uno de los problemas que no se toma en cuenta. Por lo mismo, como dijiste, uno de los grandes problemas es el reduccionismo cartesiano. Seguimos viendo el cuerpo como máquinas como tal, y en personas que viven con obesidad o de tallas grandes como tal, es uno de los problemas son la estigmatización, y es por eso la estigmatización se ha visto en muchísimos lugares, en zonas más que nada urbanizadas como tal, de que las personas que tienen algún problema o padecimiento de salud no acudan ni al médico, ni a la nutrióloga o al nutriólogo. ¿Por qué? Porque no quieren ser estigmatizados o estigmatizadas. Saben que hay una estigmatización por medio del sistema de salud. O sea, aquí en México de eso te puedo hablar que sí lo hay. Tengo muchos colegas, como tal, muchas y muchos colegas que sé de primera mano el lenguaje que utilizan y la estigmatización que pueden permear en las y los pacientes o las personas que quieran acudir. Y por eso la gente no va. O sea, es que dicen, es que falta cultura y la prevención. No, gente. O sea, sí tenemos la prevención. El problema es de que tanto tú en casa le estás diciendo a esa persona que su peso está mal y es culpa de ella, y va luego al consultorio y él el médico o la médica, como tal, nutriólogo o la nutrióloga, le vuelve a decir lo mismo. Es que te falta echarle ganas. Es que no has hecho esto. Y la verdad es que no, o sea, no tiene nada que ver eso. ¿Puede ser genética? Sí. ¿Puede ser aspectos clínicos? Sí. ¿Se pueden tratar? Claro que sí. Para eso son los números. Sabemos que para eso son los números, podemos ajustarlos y demás. Tal vez esa, la astrología de la oferta y la demanda, no, ¿verdad? Pero lo demás sí se podría como que ver. Para eso tenemos esos resultados. Vamos a resignificarlos. Y más que nada, como que así lo vivo, ¿no? De que sí digo, es complicado, pero se tiene que hacer porque lo que buscamos, mi meta, es elevar la adhesión colectiva y que pensemos de que es cosa de todos. Lo mismo, volvemos, si queremos, hoy es que se ha visto que se está gastando mucho en sistemas de salud, bueno, es de que también tenemos que ver por esa parte, no solo meterle dinero al sistema de salud, hay que ver por qué no está funcionando aunque le estemos tirando fajos de dinero, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ya es teoría de sistemas. Ya nos iremos a salud. Digo, sociología igual me ayuda muchísimo a entender cómo funciona la salud y va pegado con filosofía. Digo, todo es antropología, sociología, y la antropología como tal va muchísimo de eso. Y así es como lo veo. Hay un lenguaje muy patologizante en ver, por ejemplo, una persona gorda a un enfermo. A priori está enfermo. Listo. Exactamente. Hay una patologización de los cuerpos ahí
sumada a la mercantilización de los cuerpos, ¿no? Que los convierte, bueno, en meras mercancías y, bueno, Mira, mercancía. pareciera que tienen que tener una especie de medida exacta, 60, 90, 60, como se decía a las Ujú, mujeres hace mucho tiempo. ujú, No sé si se sigue diciendo hoy, pero quizás sí, pero no ujú, tanto. ujú, ujú, Es a la militancia gorda y demás. ujú, Decir a toda la rebelión contra todas estas estigmatizaciones que hay. ujú. Y bueno, eso impacta de lleno todas estas estigmatizaciones, estas prácticas patologizantes impactan de lleno. Y reproducción de prácticas violentas, igual, de lo que vimos, digo, no me dejarás mentir, en Latinoamérica pues tenemos un capitalismo que una filósofa, Sayak Valencia, que marca como capitalismo gore, que es cuando ya tenemos ese tipo de prácticas que se reproducen de violencia por nuestras instituciones, y pues el sector salud llega a ser una cierta institución, la universidad llega a ser una cierta institución. Digo, estoy generalizando, ¿verdad? No voy a decir todo léanse el libro de Sayak Valencia, pero, pero sí, ¿Cómo es se llama el una libro? generación. Capitalismo Gore, como la sección como de películas, ¿sabes? Películas gore y demás, como que sangrientas y todo eso. Bueno, ella utiliza, de ahí saca eso, capitalismo gore, y es reproducción de prácticas violentas en el capitalismo que tenemos en Latinoamérica, que normalmente pasa en las fronteras, como Tijuana aquí. Ahí, bueno, nosotros porque estamos pegado con nuestros queridos imperialistas, así que por eso pasa. Están ahí. Están ahí, o sea, están acechando nada más. Oye, ¿tienes aguacate? O sea, algo así. Claro. Viven en los territorios. Hay mexicanos en territorios mexicanos usurpados por Estados Unidos. Totalmente, se sabe, y hay muchísimas otras cosas, se sabe, solo que no se Eh, dice abiertamente porque no conviene. ¿Qué sería si pudieran recuperar esas tierras, no? Mm, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Primero que nada, para que se den cuenta cuando digan, no, es que mexicanos se hacen una prueba de ADN, gente. O sea, eras parte de México. No hablas español, es muy distinto. Pero Claro, la genética como tal, si lo ves, y digo, ahí ya volvemos, ¿no? A esa parte. Ahí sí podemos hacer un reduccionismo de cartesiano, nada más para que te des cuenta de que sí, sí claro. hay algo por ahí, ¿no? No, sin irnos por las ramas, ¿no? Siguiendo con nuestra cuestión Sí, sí. alimentaria. Eh, a veces pienso yo, ¿no? El consultorio se reduce a una especie de charla de coaching ontológico donde vos decís hola y te Ujú. dicen échale ganas, Échale ganas, listo. pero son $50. Ojalá cobrara 50 Ah. dólares. Ojalá cobrara 50 dólares. Eh, Pareciera que, bueno, así como desde este reduccionismo individualista, ¿no? Se presupone o se afirma que el pobre es pobre porque quiere, se afirmaría que, bueno, el gordo es gordo porque quiere, o no, la persona que tiene algún tipo de desorden, no sé si es correcto llamarlo así, desorden nutricional o alimenticio. Sí, sí, o sea, está bien, digo, se entiende. Digo, y yo Ah, también no creas que ando a decir por ahí, oye, es que, haciéndose decir, digo, es por lo mismo. Siento que para empezar, para que personas como tú, que tal vez digo, si tú dices, no sé, materialismo ontológico o cosas así, yo digo, oye, tengo que buscar en Google qué quiso decir el profe primero. claro. Sí, no, y otras cosas, no, primero tenemos que empezar por nosotros y ya luego, incentivar, ¿no? Tipo de lenguaje, pero sí, o sea, se entiende, se entiende. Claro, se presupone que, bueno, la persona tiene esos problemas porque se los buscó, Ujú, ujú. porque quiere, y obviamente de esa manera se naturalizan las relaciones sociales, y bueno, el sistema sale ileso. O sea, el problema no es el sistema, el problema sos vos como en Como este nosotros, sí, no, el sistema, mira, funciona re bien. Claro, si el sistema produce alimentos ultraprocesados Ujú, y que incluso que tienen elementos que pueden llegar a ser muy adictivos, ujú, ujú. bueno, pareciera que ese no es ningún problema, ¿no? Que está todo bien si lo que único que se busca es vender y no alimentar a la población, eh, o producir alimentos, o por ejemplo, no sé, la soja que tiene Ujú, glifosato. ujú, ujú. Se Y sabe si, y si a alguien le pasa algo, pago una pequeña multa y no pasa nada, continúo. claro, se sabe que es cancerígeno.
Sí, sí, sí. Yo actualmente estoy atravesando un linfoma de Hodgkin Ujú, y ujú. uno de los factores que lo puede producir es el glifosato. Sí, totalmente. Así que tengo mis serias sospechas sobre eso. Pero Sí, bueno, digo. acá y en Córdoba, en Argentina, hay lugares que son asquerosamente fumigados. Ujú, Es triste reconocerlo, pero bueno, somos el país más fumigado del planeta. ujú. Y todo para producir soja, ¿no? Bueno, somos el sur global, así que somos de donde sacan todo el Claro, material para llevar a otro lado. Digo, se tiene que decir y se tiene que ser consciente de eso. Si duele, fastidia, sí, pero se tiene que reconocer para hacer algo. Estoy contigo, totalmente. claro. Entonces, bueno, se produce para vender, para el mercado y no para los seres Para humanos. O alimentar. sea, es un sistema cuya irracionalidad llega a ese punto, Ujú. donde no importa el ser humano enajenado y convertido en capital humano. Ahora, ¿no? Ese es el término con el que expresan los neoliberales. Es como que, bueno, todos tienen capital. Entonces, listo, abolimos las clases, no hay proletarios ni No, burgueses, pero- somos no, todos no. capitalistas. Todos somos capitalistas y todos somos libres de hacer lo que queramos. Claro, y también de consumir lo que queramos. Lo que queramos, sí, 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 eres libre de consumir lo que quieras, ¿eh? O sea, yo te voy a poner 10 banners de esto que puedes consumir, pero tú eres libre. Yo te pongo 10 nada más. Sí, sí, Claro. Entonces, ¿vos cómo ves la mercantilización de la alimentación sí. con todos estos Sí, factores, sí. ¿Cómo, cómo? o junto con todos estos factores problemáticos? Bueno, es que, y digo, también va junto con pegado a lo que dijiste, mercantilización de los cuerpos, ¿no? Que va Ah, mucho y la mercantilización del alimento como tal. Y creo que es un problema bastante grande porque lo que pasa, y digo, no sé si podría utilizar esta palabra de alienación o enajenación, que es también de Marx y de toda la teoría esa como tal, en el cual también estamos dejando, creemos que los alimentos que se nos ofertan en este punto, en este capitalismo ya tardío y demás que tenemos, oye, es que tienes esto con extra proteína, es que tienes esto con extra calcio, extra de todo, pero realmente no sabes qué es, o sea, no sabes siquiera por qué lo estás consumiendo, ¿no? Tú solo quieres más, más, más por esa cultura la vida, perdón, la vida de consumo, como diría el Sigmund Bauman, ¿no? La vida de consumo de que estamos de que, ¿por qué lo quieres consumir? Es que quiero más, pero ¿por qué quieres más? No sabes realmente por qué lo quieres, solo porque se te dice que lo necesitas, ¿no? O porque estás deficiente. Pasa muchísimo con la proteína. Ese es un paradigma que también trato mucho, ¿no? Que no se ha visto por qué en todos lados, por decir, estamos socializados. No sé, si a ti yo te digo, dime una proteína, en lo primero que vas a pensar va a ser en un pedazo de carne, en un pedazo de pollo, como tal. claro, Y el 90% o 99% de la gente, ¿no? Porque estamos socializados para pensar de esa manera, como tal. Pero si te digo, ¿sabes qué? Es que las proteínas vegetales también sirven. O sea, también sirven, también son proteínas. No porque son vegetales dejan de ser proteínas como tal, ¿no? Y eso viene por un paradigma creado desde los 30, que fue Nosbury y Mendel. Se hizo un estudio experimental en ratas, en leche contra proteína de chícharo. Y dijeron, no, ¿saben qué? Las ratas crecieron más rápido, debe ser la de leche que es para los humanos. Ese fue un estudio experimental. Una década después, Wheeler Rose dijo, creo que no somos ratas. Estaría como que debatiendo entre la clase política, más o menos, pero no somos ratas como tal. Y digamos, ok, entonces tenemos que hacer un estudio clínico que sería en personas. Se vio proteína a través de leche contra proteína de trigo, que trigo tenemos por todos lados en Latinoamérica como tal, que viene siendo el famosísimo gluten, que también volvemos a lo mismo. En la mercantilización entra y se dice que no consumas gluten. ¿Por qué? Yo tengo mis sospechas, es mi teoría muy loca, sale muy barato tener trigo por todos lados, pero porque no se produce para alimentar a las personas directamente, sino se claro. produce para utilizarlos en el sistema que está produciendo alimentos solo para pura ganancia, ¿no? Bueno, y desde ahí viene el paradigma de la proteína, que también se tiene que hablar, y que las proteínas vegetales también se pueden utilizar para cualquier etapa de la vida, son muchísimo más nobles con tus riñones, un montón de cosas, ¿no? Y en esto también de que estabas hablando de la mercantilización,
Creo que también muy junto con la normatividad o sobriedad que se nos pide todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que se compran ese tipo de alimentos. Y eso también lo aprendí. No sé si es una filósofa como tal, yo leí como crítica, algunas personas le dicen la Zizek de mujer como tal, Mariana Donner, que escribió un manifiesto en contra de la autoayuda, en defensa de la autodestrucción. Y en eso, en pocas palabras, es un libro, o sea, muy bonito, corto, muy sencillo de leer. Habla sobre que hoy por hoy los cuerpos que se desprecian son los que sudan, los que sangran, los que beben, los que bailan. O sea, cualquiera que no esté dentro de la normatividad de lo que están pidiendo, está mal. No puedes llorar, no puedes sangrar. O sea, y como volvemos a lo mismo, el problema eres tú, no el sistema. Y ella lo dice, el problema eres tú, no es el sistema, ¿verdad? Y se aboca por ese tipo de cosas. Y es por eso que luego los alimentos se ven como dadores de potencialización de ciertos aspectos de la vida, ¿no? Y no como porque comer es algo que no podemos negar. O sea, no importa la época ni donde seas. O sea, es algo que necesitas hacer. Está está programado de una manera tan grande en nuestra genética como tal para consumirlo. O sea, ya luego vamos con otro tipo de cosas, pero todos vamos a comer, todas y todos estamos consumiendo alimentos en todo momento y tenemos que hacerlo, sea en menor o mayor medida, pero lo vamos a hacer, eso no lo podemos negar. Pero que se utiliza esta parte de la mercantilización de los alimentos y de los cuerpos para hacernos creer que no, solo tienes que consumir los que yo te voy a vender porque ya están potencializados y van a potenciar tu capacidad, no sé, de pensar, de volar. Gente, la única manera de potencializar tu mente es leyendo, ¿ok? Y mientras más grande el libro, mejor. Te va a forzar más. Nada más no vayas a empezar con fenomenología del espíritu porque te vas a dormir, o tal vez la de Kant, la crítica de la razón pura, te vas a dormir, pero te va a ayudar en algo, ¿no? Y digo, ahí más o menos por eso es que estoy más que nada en contra de esta mercantilización, porque además de que, como ya platicamos, se tira mucha comida, no se produce para el hambre, se tira demasiada, se pierde, y también entra la estética. En la mercantilización de los alimentos entra la estética como tal. Solo vas a comer la manzana más bonita, solo vas a comer la leche más brillante, blanca, con más proteína, más calcio. O sea, por eso es que no me gusta cuando las cosas es que, ¿tú crees que deba de comprar esta leche más proteína? Yo digo, ¿para qué? Vas a gastar unos, ¿qué? 20 pesos más en lo que te puedes comprar en otro y además no la necesitas. Leche no necesitamos para nada después de que terminamos de crecer en cierto punto, en cierta etapa de la vida, no la necesitamos más. Que la utilicemos porque, bueno, se ve bonito para un cereal y sabe distinto. No vamos a comer cereal con agua, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero no la necesitas como tal. Y es como que separan, dicotomizan el por qué. Y creo que eso ya viene con valor de uso y demás, ¿no? Valor de cambio o algo así, viene Claro, o más o sea, menos. la doble faz de la mercancía, ¿no? Valor de uso y valor de cambio. Es una distinción que Uh-huh. establece Aristóteles Uh-huh. en la política. Tom Politikon, en Uh-huh. griego se llama el texto, donde él hace una serie de consideraciones en el libro Alfa, el libro primero, sobre la crematística. Uh-huh. Aristóteles es uno de los primeros en teorizar acerca de este problema de que en las sociedades donde se establece un medio de cambio universal, es decir, el dinero, es Uh-huh. decir, no son economías de trueque, el dinero tiende a producirse o a reproducirse, digamos, por sí mismo. Uh-huh. Y genera otros problemas, como por ejemplo el problema de la inflación. Uh-huh. En Latinoamérica somos expertos en eso, ¿eh? Ah, tenemos máster en inflación, vengan, Tenemos vengan máster en a inflación, ¿eh? Venezuela. No lo pedimos, pero tenemos máster en inflación. Eh, así que bueno, nada. Los liberales se la pasan diciendo el mantra de que la inflación es un fenómeno monetario como si fuese un gran descubrimiento. Es como, sí, hola, ya sabemos que es un fenómeno monetario, es algo obvio. Mientras tú estás comprando con lo mismo que comprabas 2 panes, ahorita compras medio pan, y sí, ya me di cuenta, o sea, sí me doy Es cuenta. como, claro. Entonces, bueno, Aristóteles da el ejemplo de la sandalia. Ujú. Tiene un valor de uso, es decir, lo usamos, no sé, para caminar, Caminar. Ujú. para proteger la planta del pie, etcétera, etcétera. Y tiene un valor de cambio, es decir, tiene un valor equivalente con, no sé, 2 pesos, qué sé yo. 2 pesos. Ujú. O Una con manzana. Ujú.
Claro, con otro objeto. Ujú. Eso es lo que toma Marx y bueno, lo analiza en función de las relaciones sociales dentro de la sociedad capitalista, ¿no? En el caso del alimento, bueno, eh, es lo mismo. Ujú. Y con las experiencias, Tiene como un diría el valor Shishu. tiene un valor de uso Ujú. que en nuestras sociedades está determinado por justamente esta socialización. Ujú. Entonces, el valor de uso puede ser alimentarse, pero hoy en día, siguiendo con el hilo de la pregunta, ¿por qué comemos Ujú. lo que Ujú. comemos? La gente a veces no sabe por qué come lo que come, y eso que se come no necesariamente es para alimentarse. No. Hay una sobreexplotación del aspecto hedonista. Ujú. 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 Comer por placer, Por placer, por la experiencia. explotar el aspecto más hedonístico de los consumidores. Bueno, de hecho, llegamos al punto de que las empresas, en este caso, no sé, las empresas de comidas rápidas y demás, conocen mucho mejor a los consumidores de lo que los consumidores se conocen a sí mismos. Ujú. Y bueno, tenemos propagandas de hamburguesas, no sé, cada vez más gigantescas, más grandes. No sé, la King. Más raras, de colores distintos, porque lo que buscas es la experiencia. Claro. Y alimentos que también producen cierta adicción. Ujú. Bueno, la gente adicta a la comida chatarra y bueno, lo que eso produce en el cuerpo. En cierto sentido, el alimento como objeto de consumo, de alguna manera produce al consumidor. Es como que se invierten los roles. Ujú. Ujú. Y eso impacta también en la cuestión anatómica y en la cuestión también, lo que mencionaba vos más atrás, de la estética de los cuerpos. Ujú. O sea, hay una hiperventa de estos productos obesogénicos, Ujú. cancerígenos, etcétera. Ujú. Pero lo curioso es que después te exigen que tengas un cuerpo saludable y te hablan de vida sana. De vida sana, sí, ¿Qué sí. entienden por saludable? ¿No? Una consigna que ni ellos saben por qué lo están diciendo, ¿no? Bueno, sí saben, sí saben, sí saben. Claro, el tema es que no te lo dicen. No te lo dicen totalmente. Y como está normalizado, naturalizado, es algo que pasa desapercibido, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, ¿Cómo interpretas vos el concepto de salud? De salud. Wow. Oye, sí, está bueno ese. Totalmente, o sea, la Complejo. salud como tal, sí, como yo la veo como tal y como trato de interpretarla y como trato de que mis pacientes la entiendan, es de que no es solo el consumir calorías. Digo, porque es algo que todos piensan, ¿no? Como todos comen además, pues todas y todos nos sentimos con la necesidad de opinar sobre lo que comen o lo que no comen otras personas. Es entendible, pero al momento de llegar, comes o salud como tal, esa consigna de salud o bienestar queda perdidísima en un tornado de frivolidad y banalidad como tal hoy en día. Que vuelvo a lo mismo, se piensa que solo son calorías entran, calorías salen, dices que piensas que estás quemando calorías con tu reloj, déjeme decirles que eso es un algoritmo, no te está diciendo cuántas calorías quemas, ni porque pagaste el reloj que te costó la vida y hipotecaste todo, no te está diciendo las calorías que estás quemando, es un algoritmo y te está dando un valor cercano a lo que el algoritmo dice, conforme a tu peso, talla, algunos usan si eres hombre o mujer como tal, cuánto caminaste, cuánto corriste y demás, pero no es que te esté dando un dato exacto, ¿no? Y cuando hablamos de salud o cuando yo trato de hablar de salud, trato de que entiendan que es una manera integral, que viene desde esta parte del entender por qué lo haces, para qué lo estás haciendo, con qué intención, cuánto vas a comer, qué es lo que vas a comer. Y ahora le estoy metiendo también cuántas horas tienes al día para dedicarle a eso, qué es lo que comes en tu trabajo, tienes tiempo de comer en tu trabajo, te alcanza para comprar lo que tienes por tu trabajo. El otro día que estaba, y eso lo empecé a agregar
porque escuché un podcast de Plastic Pills, Pillpot, que se llama Fenomenología del Marxismo y Revolución, no, sí, era ese. Estaban hablando sobre el Maurice Leponty, que también es un marxista y demás. La cosa que entre lo que Merleau-Ponty, estaban ¿puede ser? hablando, Maurice Leponty. Merleau-Ponty, decís vos, Sí, Leponty. fenomenología de la percepción. Fenomenología de la percepción, exactamente. Y Ahí va. dijeron como tal de que, por decir, esa conciencia, digamos, por decir, conciencia de clase, podría despertar al momento que llegas, te pones enfrente de lo que quieres comprar y te das cuenta, no me alcanza con lo que estoy ganando para comprar lo que quiero, ¿no? Y ahí yo le metí mi cuchara y digo, ay, ¿por qué la persona el capitalista sí le alcanza, pero tira lo demás para dar la analogía de que el sistema no produce para alimentar, sino para ganar, pura ganancia, ¿no? Y cuando hablo de salud, trato de que integremos toda esa parte. Que ahora es lo mismo. Suena muy complicado, pero trato de resumirlo. Aquí porque me puedo explayar. Estamos hablando con algunas personas que entienden ciertos conceptos de filosofía y demás, pero obviamente cuando llego con un paciente, o una paciente como tal, trato de explicar lo que diga, ¿sabes qué? La salud no solo son calorías. La salud no solo es también despertarte a las 5 de la mañana para salir a correr, cuando no te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo de comer, no te va a dar tiempo de llegar tal vez a tu trabajo, a labor como tal, temprano. No te va a dar tiempo tal vez de ver a tus hijos o hijas despertar y decirles, oye, ¿sabes qué? Ya me voy y demás. O sea, hay que comprender que la salud se debe de manera integral. Globalista diría, no me gusta utilizar el término holístico porque ya las y los hippies se lo apropiaron y como que le dan un sentido medio metafísico New Age que para nada tiene que ver con el englobar Claro, todo, ¿no? le llaman holismo, en realidad son teorías científicas. Ajá, ya se apropiaron de eso, así como los liberales se apropiaron de la palabra libertad y nada tiene libertad para el mercado nada más, porque Exactamente. libertad para uno, ¿no? Podemos utilizar el concepto dialéctico de totalidad, ¿no? Totalidad, Lo que exactamente. Y implicaba la la salud. dialéctica es otra cosa que utilizo en La salud salud como para dar a totalidad, entenderlo. ahí está. Bien. Salud como totalismo, totalmente, totalmente. Pero eso es lo que utilizo normalmente para salud, es de que se entienda que no solo es una cosa, sino es un conjunto de muchísimas cosas, tanto materiales como no materiales, ¿no? Y eso lo saqué también leyendo un texto, no es un libro como tal, pero es una recopilación de análisis sobre lo que Marx y Engels dijeron en cuanto a los alimentos, de que se habla del trabajador o la trabajadora como tal, cuánto tiempo tiene que consumir, en el momento que hablamos que el sistema como tal utiliza ese alimento de que ya no lo puedes comprar y lo utiliza para decir, ¿sabes qué? ¿Quieres comprarlo? Trabaja más horas, trabaja más tiempo, pero el alimento lo necesita él o la obrera o él o la trabajadora, los precarizados o las precarizadas, que son el término que utilizo más que nada también hoy en día, para decir, tenemos que comer al final del día. Te sientes cansado o cansada, tienes que comer algo, porque es lo único que puedes hacer para pues, restituir o ganar otra vez toda esa energía, ¿no? Y también digo, la verdad es que este concepto de salud que trato de englobar muchísimas cosas, ha causado que mis colegas pues ya no quieran, como quien dice, platicar de todo esto, pero siento que es necesario. Y digo, la verdad no me llega a importar porque yo lo que quiero no es que yo solo lo entienda. Lo que no quería es que este concepto de salud se quede solo entre muros fríos, ventanas pequeñas, con un sentido de silencio y demás, ¿no? Sino que entendamos que la salud no solo es lo que comes, no solo es levantarte a las 5 de la mañana, no solo es tener que meterte en tinas de hielo por alguna Claro. razón medio loca, ¿no? No es solo eso, no es solo lo que puedes hacer con lo que le hagas a tu cuerpo o lo que creas que puedes hacer con tu cuerpo, es muchísimas cosas más que tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, eh, para Platón, volviendo a Platón, el concepto de Mm. salud es un concepto bastante clásico, ¿no? La salud sería el equilibrio, en este caso, corporal. Es decir, no comer ni en demasía ni en exceso, sino solo comer lo justo, Lo justo, lo suficiente. en el caso de la alimentación. Hoy, de alguna manera, y como vamos viendo, es muchísimo más complejo el asunto. Está bien, la cuestión en Platón, bueno,
va de la mano con su teoría de las ideas, su antropología filosófica, etcétera, pero es algo muy viejo, digamos, Ujú. que tiene toda la actualidad igualmente, porque obviamente en una sociedad donde se estimula el consumo permanente de comida, chatarra, eh, así como el propio sistema nos empuja y nos estudia para que compremos cosas que no necesitamos, también lo hace para que consumamos o comamos cosas que no Que no necesitamos comer. necesitamos. Entonces, dentro de esa enajenación hay una hecatombe de cuerpos, no sé si llamarlos enfermos, por así decirlo, Ujú. con un montón de problemáticas, Ujú. sumado a todo lo que venimos mencionando, porque si hablamos de alimentación también hay que hablar de producción alimenticia. De producción alimenticia, totalmente. Algo que normalmente no se toma en cuenta, ¿no? Ni el gasto que haces por por adquirir las mercancías o productos, objetos, este resultado de esa producción. Es lo que normalmente no se habla. Se dicotomiza y se deja y se enajena, creo yo, pues, de que todo eso tiene un porqué. Y como te digo, si te pones a pensar, dices, oye, ¿dónde viene mi comida? ¿Por qué está viniendo así? ¿Dónde la compro y demás? Pues sí, te llegas a enojar en cierto punto. Pero bueno, es por la disonancia cognitiva que tienes de que creías, esto no viene no apareció de la nada. No, déjame decirte que no apareció de la nada. No fue generación espontánea. Ah, aparte de las contradicciones que hay, ¿no? Ujú, ujú. Porque con este tema de la autoayuda y la culpabilización o la autoculpabilización que se promueve en los individuos con respecto a la alimentación, está la contradicción entre el cuidado extremo y todo el negocio de la industria fitness y del otro lado la industria de la comida chatarra, que como podemos ver se retroalimentan, ¿no? Así como Se la llevan unos delincuencia con le da otros. trabajo a la policía Ujú. y viceversa. Lo sabemos, se sabe, o sea, gente, no somos tontos. Claro, están estas contradicciones pululando ahí en el aire, pero siempre el foco es el individuo, se refuerza la autoculpabilidad en los individuos, su responsabilidad individual, en este limbo propio del infierno de Dante, ¿no? Por un lado, todo un sistema organizado para que consumas lo que no necesitas consumir, en especie de anulación del concepto de alimentación ahí. Y por el otro lado, como decía, la industria del fitness y este paradigma, ¿cómo llamarlo? Espartano, por así decirlo, Ujú, que es propio, ¿no? de lo que en economía política se llama el rendimiento del capital. ujú. Byung-Chul Han habla de la sociedad del rendimiento. En realidad, el rendimiento ya es el rendimiento propio del capital. Eso Ujú, lo vemos en Benjamin Franklin. ujú, En la carta de un comerciante, él dice, time is money, el tiempo es dinero. ujú, ujú. Y todos, sí, claro, es cierto, tiene que ser cierto. Claro. Entonces, bueno, lo que Marx llamaba la autoalienación de los individuos, bueno, lo vemos también en este paradigma fitness de la persona que, como bien señalabas, eh, se baña, no sé, se da una ducha fría, helada, a las 5 de la mañana, eh, entrena como un burro. Sin comer, porque pues, no sé, algo les dice que no tienen que comer nada. Algunas personas lo pueden hacer, pero ellos no, nada de comer. Agua mineral, nada más. Agua mineral voy a tomar. Claro, entonces es complicado salir de ese círculo. Es un círculo que se retroalimenta uno a otro, todo eso. Exactamente. Podríamos hablar tranquilamente de una dialéctica de la alimentación. Exactamente. Oye, así le voy a poner a mi siguiente tema. Dialéctica de la alimentación. Ya está, tu libro.
Ya está el libro, Dialéctica y la alimentación. Y voy a aparecer con foto así sorprendido viendo al horizonte. Claro. Pero bueno, más allá de las críticas, el tema es, bueno, ¿qué hacemos para liberarnos de todo esto? Uf. Justamente el título o el nombre de tu propuesta es nutrición disruptiva. Ujú. ¿Cómo practicas vos esa disrupción? Wow. La practico con muchas ganas, mucho ímpetu, con vocación escolástica. No, la verdad que trato de hacerlo siempre digo, muchísimos utilizamos esa palabra de pensamiento crítico y a veces ni sabemos qué es, ¿no? A veces, como que invocamos a la escuela de Frankfurt y solo ni hemos leído a Adorno, Oppenheimer, ni a Benjamin, ¿no? Ah, Eh, Tal vez hemos leído solo a Eric Fromm y pues, no, así que digas, bueno, sí, pero no el arte tanto. de amar. El arte de, exactamente, el arte de amar está por todos lados, ya, sé la escuela de Frankfurt. No, trato de que sí, se piense, ¿no? O sea, es lo que yo siempre les digo, pensar no cuesta como tal, sí duele, por ratos duele pensar, porque dices, oye, ¿sabes qué? Es que estoy pensando esto y lo estoy pensando demasiado. Entiendo que puede llegar a fastidiar, ¿no? Pero lo que yo hago es proponer la mayoría del tiempo, vuelvo a los conceptos que tengo más frescos ahorita, ¿no? Que es la creación de situaciones idóneas para poder hablar de un futuro o un mañana por un bienestar en salud como tal y que no sea una consigna que se pierda, que ahorita pues estamos en redes sociales, digo, tú y yo vamos a aparecer en redes sociales, pero tratamos de darle una desviación con un pensamiento crítico como tal, ¿no? Filocrítica es tu cuenta y tratamos de que eso Plenamente. sea, ¿no? Entonces es una creación de situaciones idóneas para poder hablar de puntos o futuro de un desarrollo sostenible en cuanto a la alimentación. Ejemplos claros que doy, o sea, las personas que normalmente nos escuchan o me escuchan o te escuchan, son personas que están estudiando. Constante estudio tal vez o en algún lugar, en algo fácil que podría decir. Este, Imagina que estás en una escuela. Estamos todo el día en una escuela entre paredes blancas, con ventanas pequeñas, con un sentido del silencio, que es de que todo silencio, cabello corto, las ventanas chiquitas, nada de sol, vista al frente. Y nunca piensas por tu salud. Lo que quiero que pienses en ese tipo de lugares que también es reflexionar sobre el ambiente construido a tu alrededor, es de que pienses, oye, no estoy recibiendo mucho sol, o sea, hace que la vitamina D no está llegando a mi cuerpo. La vitamina D tiene que ver muchísimo con un montón de hormonas, de procesos en el cuerpo como tal. También tiene que ver con esta parte de lo que es el ánimo, cómo te sientes, digamos que pues, podría ayudarte para que te sientas feliz y demás. No por nada, las personas que viven en lugares como Canadá y Estados Unidos o Londres, que no tienen mucho sol, tienen unos altos índices de lo que podríamos decir que se sienten deprimidos o deprimidas, ¿no? El sol tiene que ver mucho en eso. O sea, repensar que, oye, me la paso mucho tiempo dentro, crea situaciones en las cuales puedas exponerte a luz solar para ver por tu salud. También en la creación de situaciones, como dices, siempre se le da un énfasis a que tú debes de hacer el cambio. Tú debes de hacer todos los días, levantarte a las 5 de la mañana para hacer tu comida. Claro que hacer tu propio desayuno va a ser un gran cambio en tu salud, pero quiero que crees las situaciones, el ambiente idóneo para que no solo tú puedas tener la oportunidad de tener tu sándwich por la mañana y que no vayas a decir, ¿sabes qué? Llega una persona que tal vez trabajó en la noche o trabajó en la tarde, llega dormido, dormida a la escuela y demás, ¿sabes qué? Oye, quiero que elevemos esa adherencia colectiva y pensar, bueno, debemos de ver por esa persona y no solo burlarnos, no estigmatizarle, no decir, ¿sabes qué? Eso está mal, no, ¿para qué? Come, no sé, fúmate un cigarro y tómate un café nada más, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? La otra es la desviación, que sería en que trato de resignificar mecanismos o productos creados por el sistema capital como tal, que serían redes sociales. Trato de que en redes sociales hablemos de otras cosas, ¿no? Que se hable en nutrición como tal, por eso es nutrición disruptiva, que hablemos de otras cosas. Yo he evocado a, no sé, lo mismo digo, Mariana Donder es una crítica de Alemania como tal en la autoayuda, autodestrucción. Los cuerpos sí pueden sudar, pueden beber, pueden sangrar y aún así siguen siendo cuerpos que no sean en teoría y como también diría valiosos para el sistema capital es otra cosa, pero lo que quiero es de que tomes un pensamiento crítico
en para qué estás haciendo. Estamos en redes sociales todos los días para reírnos de todo. Tal vez eso también tú y yo lo hacemos, nos metemos a redes sociales, nos reímos de alguna tontería que vemos, tal vez nos reímos de algún chiste medio hegeliano y demás, porque digo, ok, el humor ya es subidito de tono y distinto. Chistes ñoños. Chistes ñoños, totalmente, digo. Pero no hay que dejar de lado que la meta que tenemos, o como diría Ernest Bloch, el horizonte de lo que puede ser, ¿qué es lo que queremos? Una salud y bienestar para todas y todos. Es lo que deberíamos de apuntar y no solo ver para uno o una misma, ¿no? Eso y lo que es la deriva, que es lo que maneja Raúl Beneheim. La deriva sería el repensar los ambientes construidos a nuestro alrededor. Vivimos, cuando normalmente también eso va mucho con el lenguaje que me dicen, es que es natural, ya una falacia natural de que es porque así ha sido todo el tiempo, ¿no? No, de que vivir entre edificios, en lugares cerrados, gente, no es natural. No apareces como muñequito de Minecraft en la naturaleza, sin nato alrededor, sin recursos. Tal vez sí apareces sin ciertos recursos, pero apareces en una ciudad la cual ya no es natural. Nos la pasamos todo el día viendo esa cotidianidad también de Henry Lefebvre, que habla mucho de la cotidianidad de lo que es el reloj. Vemos el reloj lo tenemos para que marque nuestro día. Y eso también va con los ciclos circadianos, va mucho en constante con el trabajo. Quiero que piensen que el reloj como tal, sí, es una medida de tiempo que tenemos, que la necesitamos. Pero no quiero que vivan encadenados o encadenadas a solo estar viendo todo el reloj, a estar midiendo todo el tiempo, todo. Conozco gente que mide hasta las horas de sueño que tienen. Y eso ya es, como dices, una manera enfermiza que se retroalimenta con esto de la industria del fitness, que te dice, no duermas mucho, o duerme cierto tiempo y ya con eso, sigue entrenando, sigue dándole, o sea, no. Entonces, con la desviación, con lo que es la creación de situaciones, la desviación y la deriva, es normalmente como yo practico esta nutrición disruptiva todos los días, de que si voy a desayunar algo, pero si voy a trabajar, tengo que desayunar algo que me llene de fibra, antioxidantes, nutrientes y demás, y no tiene que ser caro, no tiene que ser comprar avena orgánica crecida en monjes tibetanos, ¿ok? O sea, no tiene para nada que ser. Eso es propio de nuestro sistema capitalista que nos dice que tenemos que agarrar cosas y también Shishi que lo dice, esto de que nos da un descuento de culpa y es una mercantilización de las experiencias que exacerbe ese sentido. Ya no compramos cosas por comer, sino las compramos por lo que nos puede hacer sentir en ese momento, ¿no? Entonces puedo, no sé, una avena con plátano, un poco de crema de cacahuate que puedo hacer en la casa, que una vez yo vi un video que subiste, o sea, en una licuadora o algo, metes cacahuates. Manteca de maní casera. O sea, gente, metes cacahuates y lo pones y queda. No se les ocurra comprarla, les van a arrancar la cabeza con el precio y encima está adulterada con sal, azúcar o manteca. Y aceites hidrogenados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que pensarle. Tenemos alimentos aquí en Latinoamérica, gente. En Latinoamérica y el Caribe contamos con el 40% de la biodiversidad del mundo. Por algo, cuando digo biodiversidad, no solo estamos pensando, o sea, en puros animales, también tenemos plantas, semillas, cereales integrales. Algo a mí que me suena mucho y que yo siempre hago mucho énfasis aquí en México, la última década. Digo, yo no tengo 90 años, ¿verdad? Pero en la última década como tal, y desde que yo fui muy chico, se me incentivó a comer legumbres y cereales integrales. ¿Y qué está pasando? Por lo mismo que se está incentivando una mercantilización de los alimentos y también con tintes de aporofobia, diría yo, se dice que las legumbres son proteína de los pobres. Y lo dicen en la academia también, a mí en nutrición me lo dijeron todo el tiempo. Las legumbres son proteína de los pobres. ¿Tiene tintes de aporofobia? Sí, totalmente. Y no tiene para nada sustento ni metodológico, ni clínico, ni biologicista, como quieran verlo, no tiene sustento alguno para llamarle así. Es puro tinte de aporofobia, llamarle de esa manera. Y pues, yo siempre digo, o sea, tenemos legumbres aquí, frijol, garbanzo, lentejas, de todo, ¿no? Y a mí no me hace sentido que dejemos de ver eso. Hay que repensar y ver los alimentos que tenemos aquí. Tortillas, demás, ¿no? En Argentina, la verdad, desconozco cuáles son las legumbres más comidas. Me imagino lentejas o algo así. También frijoles, maíz, demás. O sea, lo tenemos en América Latina, ¿no? Es consumir ese tipo de alimentos. Sí se pueden consumir. No porque crean que lo venden afuerita de un lugar, en un lugar que no tiene una marca registrada.
no es bueno. Claro que sí, pero hay que pensar realmente qué es lo que quiero, por qué lo estoy comiendo. Es muchas cosas. Y yo sé, se escucha más complicado de lo que es, gente, pero créanme que pueden irse todo el día comiendo un poco de avena por la mañana, tomándose un café que pueden comprar barato, no tienen que comprarlo en Starbucks o demás. Pueden comer algo, unas legumbres con algo de... bueno, es que aquí en México y donde yo vivo sí tenemos soya, que sabemos que es no es transgénica ni nada, y si la tenemos, sí que la podemos consumir. En otros lugares no tienen la misma suerte. Puedes llevártela de esa manera, ¿no? Y es más que nada como lo practico. Suena más difícil, pero créanme que es de cierta manera, digamos, sencilla cuando te das cuenta del por qué la estás haciendo. ¿Ok? Yo sé que pensar un poco en la filosofía, reflexionar, ver por la parte de sociología, antropología y nutrición, llega a ser cansado en cierto punto. Créanme que nos cansa. Javi no me dejará mentir, a veces nos cansa leer tanto y decir, ¿por qué leí eso? Ahora no voy a ver. Me pasó con un libro chileno sobre cómo leer al Pato Donald. Lo leí y no voy. ¿Ya lo has Es visto? No, excelente, es un clásico. Un clásico. no sé pronunciar los nombres de los autores como tal, pero no he vuelto a ver al Pato Donald de la misma manera, gente. O sea, no lo hagan. Bueno, sí háganlo para que se den cuenta cómo Disney nos socializó de cierta manera para ser racistas, clasistas, capitalistas. Claro. Eso, de esa manera lo hago. Ah, excelente, Diego. Bueno, muchas gracias por participar acá de este humilde canal. Muy buena tu disposición. Gracias, Linda, gracias. linda No, charla. no. Sí, no, la disfruté muchísimo, ¿eh? Me hizo pensar mucho. Nada, a mí también. Así que bueno, vamos a seguir tratando de patear el tablero, ¿no? En la medida Siempre, de nuestras siempre, posibilidades. siempre. Desde nuestra trinchera. Pero elevando la adherencia colectiva. Exactamente. Así que bueno, te mando un abrazo, Igualmente, igualmente, saludo a Gabriel. la gente y bueno, suscríbanse a mi canal. Sí, suscríbanse a su canal, por favor, que sí. Esperemos que Síganlo esta plática llegue a todos lados. síganlo a Diego, Nutrición Disruptiva es tu Instagram, ¿no? Sí, en todos lados estoy como Nutrición Disruptiva. Canal de En YouTube tenés. YouTube, Twitter, Facebook, de todos lados estoy así. Ah, bueno, perfecto. Así que bueno, sigan a Dieguito. Un Gracias, abrazo. Gaby, gracias. Vale, cuídate.